Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. La clase que le traigo hoy es acerca de la naturaleza del crecimiento espiritual. Toda esta semana he estado hablando acerca de la espiritualidad. Y todos nosotros que somos cristianos, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos domine, que el Espíritu Santo esté con nosotros. ¿Ok? La naturaleza del crecimiento espiritual. La naturaleza del crecimiento espiritual, nosotros podemos tener un crecimiento espiritual por mediación de la Biblia, por mediación de lo que nos enseña la palabra acerca de Dios, porque Dios es espíritu y el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. ¿Ok? Dios desea el crecimiento espiritual de su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios quiere que todos nosotros crezcamos espiritualmente, porque si nosotros no crecemos espiritualmente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si nosotros no crecemos espiritualmente? Nos morimos, ¿no? Nos morimos espiritualmente. Ok. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48, dice así: por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Todos nosotros debemos tratar la manera de ser perfectos, porque Dios es perfecto y Él quiere que todos nosotros seamos perfectos. Y todos nosotros, para ser perfectos, tenemos que saber lo que Dios quiere para que nosotros seamos perfectos, porque si no lo sabemos, no vamos a ser perfectos. Y sí se puede. La semejanza a Cristo es la meta de crecimiento espiritual. Por eso es que yo lo estoy diciendo a ustedes, siempre se lo voy a decir, de que debemos estudiar la Biblia y debemos hacer lo que dice la palabra que debamos hacer. Porque si hacemos lo que la palabra dice que debemos hacer, vamos a llegar a ser semejante a ¿quién? A Cristo. Vamos a llegar a ser semejante a Dios y vamos a crecer espiritualmente, que eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, que nosotros crezcamos espiritualmente. La semejanza a Cristo es la meta del crecimiento espiritual. Fíjate, la semejanza a Cristo es la meta para nosotros poder llegar al crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que imitar todo lo que Cristo hizo. Todo lo que Cristo hizo nosotros lo tenemos que imitar. Y sí se puede. Sí se puede, si se quiere. Si no se quiere, no se puede. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hijos, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, porque Él antes nos conoció. Porque los que antes conoció, también los predestinó, que nosotros nos conoció y nos predestinó para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. La imagen aquí no quiere decir de que seamos de la misma cara que Jesús, sino es el mismo carácter, es la misma personalidad que tenía Jesús, o que tiene Jesús, es la misma personalidad, el mismo carácter que nosotros tenemos que tener. Que eso es lo que quiere decir la imagen. No quiere decir que es la misma cara, ni los mismos ojos, sino es el carácter. Y como Jesucristo anduvo en la tierra, que todos nosotros lo sabemos por mediación de las Escrituras. Y tenemos que seguir los pasos de Jesucristo. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Aspecto del crecimiento espiritual. Crecimiento en gracia. Podemos crecer en gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada
gloria y hasta el día de la eternidad. Fíjate, más bien crezcan en la gracia, que nosotros tenemos que crecer en la gracia del conocimiento de nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Tenemos que crecer en el conocimiento. ¿Cómo nosotros podemos crecer en el conocimiento? Estudiando la palabra, sabiendo lo que la palabra dice. Y fue dada a Jesucristo, la gloria se le fue dada. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la eternidad. La gloria se le fue dada a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Tenemos que crecer en la fe también. Tenemos que crecer en la fe porque nosotros le tenemos más fe a los hombres, a los carros, a todas las cosas que al mismo Dios. Nosotros le tenemos mucho más fe a todo. Y le voy a decir a usted una cosa, porque casi todo el mundo aquí a nosotros nos gusta ir a comprar a los restaurantes y todo eso. Y nosotros tenemos fe de que la comida que nos están sirviendo está buena. Pero a lo mejor usted no sabe si la comida que le están sirviendo a usted le pasó por arriba un ratón o le pasó una cucaracha. Y tenemos fe en eso. Tenemos fe en que nos están dando cosas buenas. Y no tenemos fe en Dios, que es cosa buena y que Dios es bueno. Y en esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Tenemos más fe en el carro, queremos tener un carro bonito para que nos lleve para aquí, nos lleve para ahí. De todos modos el carro se va a romper. ¿Y cuántos carros nosotros no hemos tenido en el transcurso de nuestra vida? Y se han roto. Pero Jesús, la palabra de Dios, sigue permanente ahí. Y entonces le ponemos más fe a todas esas cosas que al mismo Dios. Y todos nosotros debemos hacer eso porque Dios nos escogió a nosotros y nosotros lo escogimos, estuvimos de acuerdo en estar con Él. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo en estar con Él, nosotros tenemos que vivir para Él. ¿Estamos bien? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice así: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Él está diciendo a los tesalonicenses, el hermano Pablo, ¿no? Le está diciendo a los tesalonicenses que siempre le tenemos que dar gracias a ¿quién? A Dios. Y que le da gracias a Dios ¿por quién? Por ellos, porque ellos están creciendo ¿en qué? En la fe. Están creciendo en la fe y tienen la abundancia en el amor. Porque una cosa fundamental es tener el amor. Segunda de Corintios, capítulo 10, 15, dice así: no nos hartamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que a medida que crezca la fe de ustedes, esperamos ser engrandecidos entre ustedes, siempre de nuestros límites. Fíjate, no nos hartamos desmedidamente en trabajos ajenos, que ellos no se hartan en cosas que son de trabajo de otras personas, sino que a medida que crezca la fe de ellos, esperamos ser engrandecidos entre ustedes, que piensan ser engrandecidos con ellos cuando crezca la fe. Siempre dentro de nuestros límites. Siempre van a estar los límites iguales. No van a estar más para arriba ni van a estar más para abajo, pero van a estar siempre en la fe. Cuando crezca la fe en ellos, a medida que crezca la fe de ustedes. Y de la misma medida de que ellos también van a estar creciendo espiritualmente. Debemos también crecer en el amor. El amor es una de las cosas más fundamentales para todos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Y si Dios es amor y Dios vive entre nosotros tenemos que ser amor. Y eso es una de las cosas que muchas veces nosotros carecemos, que no tenemos amor.
no tenemos amor. Y si no tenemos amor, De nada sirve. de nada sirve. Porque lo más principal de todo es el amor. Y Dios vive entre nosotros y nosotros tenemos que tener las mismas cualidades que tiene Dios, que tiene Jesucristo, que es amor. Entonces tenemos que crecer en el amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, capítulo 12. Versículo 12. Y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes. Él le está diciendo a los tesalonicenses de que crezca el amor entre ellos. Que ese mismo amor que va a crecer entre ellos, Él lo tiene hacia ellos. Ese es Pablo el que le está diciendo. Entonces lo que quiere decir para nosotros es que el Señor nos haga crecer en amor. Que el amor que existe entre el Señor, que nosotros lo pasemos a otra persona y de que lo aumentemos. Para que así Él ame a ellos también. Porque, como dice la Biblia, usted puede amar a cualquiera persona que lo ama a usted, pero usted no ama a los que lo odian. Y nosotros tenemos que amar a las personas que nos odian. Y mientras que cuando nosotros amemos a las personas que nos odian, va a decir, pero ven acá, si yo le tengo odio a este hombre y este hombre todavía me sigue amando, ¿qué está pasando? Y juega por su cabeza. Hasta un día esa persona va a comprender de que es Dios el que está trabajando en usted. Y va a ver a Dios en usted. Y ese es el propósito de todos nosotros los cristianos. De que cuando las personas nos vienen a nosotros, vean a Dios. No vean a otra persona. 1 Corintios capítulo 14 versículo 1 dice así: ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Dice, ustedes vayan en pos del amor, que tenemos que ir en pos del amor y que procuremos alcanzar los dones espirituales. ¿Cómo se puede alcanzar los dones espirituales? A través del amor. Y los dones espirituales se le está dando y se le ha dado a todas las personas en la iglesia. ¿Y para qué se le dan los dones espirituales? Para edificar la iglesia. Y principalmente la profecía. La profecía también es acerca de enseñar. De enseñar a otras personas acerca de quién. ¿A quién nosotros debemos pensar? Enseñar acerca de quién. De Dios. Acerca de Dios, acerca de Cristo. Nosotros debemos enseñarle a todas las personas. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 3. Dice así: todo aquel que cree que Jesucristo es Cristo, que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Fíjate, todo aquel que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha engendrado a todos nosotros. ¿Ok? Entonces, si Dios nos ha engendrado a todos nosotros, nosotros tenemos que amar a todas las personas que han sido engendrados por Dios. Que todas esas personas que han sido engendrados son nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Entonces nosotros tenemos que amarlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es una de las cosas más fundamentales, que es el amor que nosotros tenemos que tener entre nosotros mismos. Y así nosotros vamos a crecer espiritualmente. Primera de Juan, entonces fíjate como dice aquí en el versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios,
en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Fíjate, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. En que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues sí, nosotros podemos amar, pero muchas de las dificultades que nosotros tenemos hoy en día es que no nos gusta obedecer. No nos gusta obedecer, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y más sin embargo, no nos gusta obedecer, pero nos gusta que nos obedezcan. Nos gusta que nos obedezcan, pero no nos gusta obedecer. Y nosotros tenemos que obedecer a lo que dice la palabra. ¿Tú me entiendes? Porque si nosotros obedecemos a sus mandamientos, nosotros estamos en amor con Dios. Porque si nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, no estamos amando a Dios. ¿Está bien? Sí. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. ¿Y sus mandamientos no qué? No son difíciles de cumplir. ¿Y sus mandamientos qué? No son difíciles de cumplir. No son difíciles de cumplir. No son difíciles. Nosotros somos los que lo queremos hacer difícil. ¿Por qué? Porque no nos gusta obedecer. Pero no son difíciles. Son facilitos. Que la misma palabra lo está diciendo. Hay veces que nosotros le ponemos dificultades a las cosas más simples. Como se dice en mi país, hay veces que nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Tú me entiendes? ¿Y cómo usted se va a ahogar en un vaso de agua? Si es un vaso de agua. Pero que somos así, pero que no hay cosas en la Biblia y con la palabra de Dios. No hay nada difícil, todo está fácil. Todo está facilito ahí. Todo está. Si usted le hace caso a lo que dice Dios, Dios lo va a bendecir. ¿Tú me entiendes? El crecimiento en entendimiento. Tenemos que crecer en entendimiento. El entendimiento es en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se puede entender. Se puede entender. Libro de Salmos 119, capítulo 119, versículo 27 dice así: hazme entender cómo andar en tus mandatos, para que medite yo en tus maravillas. Fíjate lo que el salmista le está pidiendo a Dios. Hazme entender cómo andar en tus mandatos, para que medite yo en tus maravillas. Las cosas de Dios son maravillas. Entonces él lo que quiere es de que Dios lo haga entender los mandatos de él. ¿Para qué? Para meditar en las maravillas. Y uno de los versículos también que dice la Biblia es que lo que usted le pide a Dios, Dios se lo va a conceder. Si usted le pide sabiduría, se lo da. Tú no sabes lo que sucede, que nosotros lo que nos gusta es pedir que nos dé una casa bonita, que nos dé un carrito bonito, y que nos dé. Si nosotros le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, Él nos la va a dar. ¿Por qué? Porque eso es uno de... ¿Qué cosa es? Su maravilla. Es uno de sus mandamientos. Aparte de que es uno de sus mandamientos, eso es una de las cosas que Dios quiere. Que nosotros tengamos sabiduría. Es una de sus voluntades. Una de las voluntades de Dios es que nosotros lo conozcamos a Él. Y si nosotros le pedimos a Él que nos dé el entendimiento de conocerlo, seguro que Él nos va a darle eso. Porque eso es lo que Él quiere. ¿Usted no se recuerda de Salomón? Salomón, ¿qué fue lo que le pidió? Le pidió: deme sabiduría para poder yo guiar a tu pueblo. Y entonces, ¿qué le dio? Le dio sabiduría y le dio riqueza. Pero después Salomón, con la misma riqueza, le hizo templo a los ídolos. ¿Tú me entiendes? Pero, bueno, pero al principio todo estuvo bien porque pidió una cosa buena para Dios. ¿Tú me entiendes? Pero después él hizo otras cosas que no estaban correctas. Pero nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios y seguro que Dios nos la va a dar. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y no adopten las costumbres de este mundo,
sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjate como dice, que no nos podemos adaptar a las costumbres de este mundo. Tenemos que transformarnos. Hay personas que se han bautizado de nuevo, hay personas que tienen el Espíritu Santo, pero no han transformado su mente. Tienes que transformar tu mente. Si tú no transformas tu mente, verdaderamente estás viviendo en las cosas de la carne. Nosotros tenemos que transformar nuestra mente y renovarla. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero si usted no remueve la mente, usted va a seguir en las cosas de la carne. Entonces cuando usted remueve la mente, usted renueva la mente, ¿qué va a hacer? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios son cosas buenas y son cosas agradables y son cosas ¿qué? Perfectas. Tenemos que renovar la mente. Porque seguimos con el mismo pensamiento, no hemos cambiado nada. Eso es como, por ejemplo, ahora cuando usted se baña, usted no se pone el mismo pantalón, la misma ropa interior que usted tiene, usted no se la pone. ¿Por qué? Porque está sucia. Entonces, si nosotros nos bañamos, nosotros estamos con Jesucristo, nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Ok? El otro salmo igual. Capítulo 119, del 97 al 99, dice así. ¿Cuánto amo yo tus enseñanzas? Todo el día medito en ellas. Fíjate cómo le dice, ¿cuánto amo yo tus enseñanzas? ¿Cuánto amo yo tus enseñanzas? Todo el día medito en ellas. Me has hecho más sabio que a mis perseguidores, porque tus enseñanzas están siempre conmigo. 99. Entiendo más que mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Fíjate lo que está diciendo el salmista ahí, fíjate. Empieza diciendo, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto amo yo tus enseñanzas? Todo el día medito en ella, que llama las enseñanzas de Dios, y que todos los días medita en él. Muchas veces nosotros leemos la Biblia cuando venimos a la iglesia, el domingo, porque a lo mejor el miércoles no vamos. Entonces una vez a la semana es cuando leemos la Biblia y es lo que nos están enseñando. Fíjate, una de las cosas que podemos ver es que cuando yo me he dado cuenta de eso, cuando yo estoy dando una clase, ¿no? Ahora no porque está en el pizarrón, pero yo estoy dando una clase, está en el PowerPoint, estoy dando una clase, y cuando digo, vamos a la Biblia, a este versículo, todo el mundo empieza a buscar en la Biblia, que sé cuándo. Y hay veces que no saben ni dónde está el capítulo ni el versículo, porque no están familiarizados con la Biblia. Aparte de eso, que yo le digo que además que vamos a leer un versículo y siguen leyendo para arriba o siguen leyendo para abajo, no sé, pero siguen, es porque no han leído la Biblia en su casa, entonces siguen. Entonces cuando les estoy explicando la clase que les quiero dar, ellos no están entendiendo a mí, lo que están es poniéndole más atención a la Biblia, porque ¿qué es lo que hacen? De que no estudian en la Biblia en su casa. Y nosotros debemos estudiar la Biblia diariamente. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Eso es lo que nos da a nosotros alimentación. El alimento de nosotros, los cristianos, es la palabra de Dios, y Jesucristo lo dijo. Y si Jesucristo lo dijo, nosotros tenemos que hacer como Jesucristo. Crecimiento en santidad. Tenemos que ser santos. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo y Jesucristo es santo. Y Dios quiere que nosotros seamos santos. Y nosotros somos santos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice así. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad
y en el temor de Dios. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Eso no está más claro que el agua. Nosotros tenemos que ser limpios, nosotros tenemos que limpiarnos. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta el pecado. Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. Nosotros tenemos que ser así igual que Él. Nosotros tenemos que odiar el pecado. El crecimiento en llevar fruto. Tenemos que llevar, cuando nosotros estamos llevando fruto, estamos creciendo espiritualmente. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice así: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo lo elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros llevamos fruto, todas las cosas que nosotros le pidamos al Padre, el Padre nos las va a conceder, siempre y cuando sea en su voluntad. Hay veces que nosotros le pedimos cosas y esperamos de que se demora mucho y se demora mucho. Y se demora porque eso no está en la voluntad de Dios. Y aparte de eso, Él va a querer otra cosa mucho más mejor para usted de lo que usted le está pidiendo. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate, para que vivan, para ser digno de lo que le agrada a Dios. Hay muchas personas, muchos cristianos, que están haciendo las cosas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces ellos dicen, no, que estoy bendecido, que Dios me está bendiciendo. Y yo no sé quién es el que está bendiciendo a esa persona, porque Dios no bendice a la persona que no le hace caso. Esas bendiciones las están tomando de otra persona. ¿Tú me entiendes? Pero esas no son bendiciones de Dios. Y entonces no, porque esto es bendecido, que se dice cuando estás bendecido, pero si tú no estás haciendo caso a Dios, ¿de dónde Dios te va a bendecir? Cuando Dios no miente. Yo no sé de dónde son las bendiciones esas que tú dices, que crees que estás teniendo. Pero esas bendiciones no son de Dios, porque Dios bendice a las personas que lo obedecen y maldice a las personas que lo desobedecen. Mateos capítulo 13, versículo 23. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto. Produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Óigame, ¿usted entendieron esto lo que quiere decir? Fíjate lo que dice él. Pero la semilla sembrada en buena tierra es la que oye la palabra y la entiende. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted oye la palabra y usted la entiende, va a dar fruto. Y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. ¿Qué quiere decir? Por una semilla sembrada va a sacar muchas más semillas, va a sacar 100. Por otra semilla va a sacar 70, por otra va a sacar 30, pero siempre va a sacar semillas de la semilla que usted siembra con el fruto del Espíritu Santo. Y cuando usted, la semilla, fíjate, la semilla sembrada es buena en tierra. Y eso es cuando la persona oyen la palabra y la entienden. Aquí lo que quiere decir es de que la oyen y la entienden es que la oyen y la practican. Porque hay muchas personas que sí que saben mucho de la Biblia y saben acerca de lo que dice la Biblia, pero no hacen lo que dice la Biblia. Y eso es un no para Dios, eso no es bueno. El crecimiento en contentamiento.
Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Es el hermano Pablo que está diciendo de que él estaba contento teniendo o no teniendo. Entonces, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener la abundancia, para sufrir la necesidad. ¿Qué quiere decir? Que el hermano Pablo está contento teniendo abundancia o no teniendo abundancia. Habiendo dado vida espiritual a su pueblo, Dios espera que ellos crezcan en madurez. Cuando Dios nos ha dado a nosotros la vida espiritual, Él espera que todos nosotros crezcamos en la madurez, ¿no? Entonces, esta clasecita ya la voy a terminar. Fíjate como dice aquí, habiendo dado vida espiritual a su pueblo, Dios espera que ellos crezcan en madurez. Entonces Dios espera que todos nosotros crezcamos en madurez. Todos nosotros tenemos que crecer en madurez, porque eso es lo que espera Dios y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que todos nosotros tengamos relación con Él. Y la relación que tengamos nosotros con Él, nosotros la podamos tener con otras personas que no lo conozcan. Y que cuando las personas nos vean a nosotros, vean al mismísimo Dios. Y eso es lo que quiere Dios de todos nosotros. Y sí se puede. Si se quiere, sí se puede. Si no se quiere, no se puede. Porque Dios es amor. Y Dios quiere que todos nosotros